El suelo tiembla en el Sahel. ¿Estamos a punto de ver una nueva guerra por África ante nuestros propios ojos? Burkina Faso, Mali y Níger se están preparando abiertamente para la guerra, y ahora cuentan con el respaldo directo de Rusia. Después de décadas sufriendo restricciones impuestas por Occidente en la compra de armas, estas naciones han decidido que nunca más serán débiles ni dependerán de París o Washington para su defensa. Durante muchos años, Estados Unidos y Francia dictaron qué tipos de armas podía poseer el Sahel, aprobando solo lo mínimo indispensable y bajo condiciones humillantes. Esta estrategia buscaba mantener a la región débil y vulnerable, permitiendo que el terrorismo prosperara y que los recursos estratégicos siguieran fluyendo fuera de África. Pero hoy, con la llegada de Rusia, todo está cambiando. Rusia no solo promete vender armas, sino construir fábricas en Níger para que el Sahel pueda fabricar su propio armamento: tanques, drones, aviones y misiles, todo sin restricciones. La alianza rompe las cadenas de dependencia y coloca un poder nunca antes visto en manos africanas. La pregunta es inevitable. ¿El Sahel está realmente listo para enfrentarse a gigantes como Francia y Estados Unidos? ¿Qué está en juego si fracasa? Si no están preparados, podrían perder su última y mejor oportunidad de liberación. Pero si ganan, el futuro de África y del mundo podría cambiar para siempre. Pero, ¿cómo llegamos a este punto de ruptura y transformación? Viajemos al pasado reciente para entender la raíz del conflicto. Para comprender cómo el Sahel llegó a este momento decisivo, necesitamos mirar atrás y descubrir las heridas abiertas por décadas de intervención extranjera. Durante más de 60 años, el Sahel fue moldeado por manos extranjeras. ¿Por qué aceptaron este yugo durante tanto tiempo? ¿Cómo una región tan rica en recursos terminó atada y débil ante los ojos del mundo? Estados Unidos y Francia dictaban qué armas podían comprar Burkina Faso, Mali y Níger, y bajo qué condiciones podían hacerlo. Cualquier intento de fortalecer sus ejércitos chocaba contra restricciones impuestas desde París o Washington, con el pretexto de buscar la paz y la estabilidad. En realidad, Occidente pretendía mantener al Sahel en una dependencia perpetua, donde la seguridad y la soberanía eran solo espejismos. Esta debilidad forzada abrió las puertas a la proliferación del terrorismo y la inestabilidad. Los grupos armados crecieron en poder, mientras las fuerzas locales luchaban con el mínimo indispensable, limitadas por la falta de armas y apoyo genuino. Cada atentado, cada aldea arrasada, fue consecuencia directa de una estrategia calculada para mantener a la región fragmentada y vulnerable. Mientras tanto, los verdaderos tesoros del Sahel, el oro de Burkina Faso, el uranio de Níger, el algodón y el petróleo de Mali, fluían hacia Francia a precios irrisorios. Estos recursos alimentaron el desarrollo de Occidente, encendieron luces en París y movieron fábricas a costa de dejar a las naciones africanas sumidas en la pobreza y la dependencia. El desequilibrio era brutal. Mientras un continente se enriquecía, el otro quedaba atado a la miseria. Occidente vendió la idea de la paz, pero en realidad vendía control. El Sahel era un tablero de ajedrez donde nunca podía mover sus propias piezas. Seguir atados a estos intereses habría significado perpetuar el subdesarrollo, la inseguridad y la pérdida total de autonomía. La esperanza de un futuro próspero se desvanecía con cada envío de armas viejas y cada contrato injusto. Pero todo está a punto de cambiar. Una tormenta se avecina sobre el Sahel. La entrada de Rusia promete romper las cadenas y reescribir la historia de la región. La llegada de Rusia reconfigura el tablero de poder en África y plantea una pregunta clave. ¿Qué pasará ahora que el Sahel comienza a fabricar sus propias armas y desafía abiertamente a Occidente? De mendigos a fabricantes. El Sahel está a punto de forjar su propio arsenal, cambiando para siempre el equilibrio de poder en África. La noticia es un terremoto. Rusia acaba de acordar la construcción de una planta de armamento en Níger, destinada a abastecer no solo a este país, sino a todo el Sahel. Por primera vez, Burkina Faso,
Mali y Níger no dependerán de intermediarios occidentales, ni necesitarán permisos de París ni de Washington para protegerse. Esta fábrica no es un simple taller de fusiles, sino una instalación capaz de producir tanques, aviones de combate, drones de última generación y misiles. Significa que los ejércitos del Sahel podrán equiparse con tecnología moderna, sin las restricciones, los recortes ni las armas obsoletas que Occidente solía mandarles. Lo más simbólico, la riqueza en uranio de Níger, que durante décadas alimentó las centrales nucleares francesas mientras África quedaba en la oscuridad, ahora servirá para fortalecer la propia defensa africana. El recurso que antes era motivo de saqueo y sumisión, se transforma en motor de independencia y orgullo. La magnitud del proyecto deja claro que no se trata de un gesto simbólico. El presupuesto supera los 115.000 millones de dólares. Es la mayor inversión armamentística que el Sahel ha visto jamás. Una declaración contundente de que ya no aceptarán el papel de marionetas, ni tolerarán amenazas o limosnas. Esta alianza con Rusia va mucho más allá de lo militar. Es política. El Sahel ha roto lazos con viejos amos y reclama el derecho a decidir su destino. Es también un mensaje a todo el continente. África puede y debe controlar sus recursos, escribir sus propias reglas y defender su dignidad sin tutelas externas. Sin embargo, el riesgo es gigantesco. Si Occidente responde con fuerza, el Sahel podría ser escenario de una guerra devastadora. Pero si esta autonomía logra consolidarse, África entera tendrá ante sí un nuevo horizonte de poder y dignidad, marcando un precedente histórico. La pregunta es, ¿permitirá Occidente que el Sahel escape de su control sin luchar? Las señales de tensión y los movimientos militares sugieren que la confrontación está más cerca de lo que imaginamos. Mientras el Sahel se fortalece, Francia se tambalea al borde del abismo. La economía francesa está sumida en una deuda superior a los 3 billones de euros. La situación se agrava aún más, porque 2 centrales nucleares han tenido que cerrar sus puertas por falta de uranio procedente de Níger. La crisis energética se suma a una tormenta financiera que parece no tener fin. Más de 50 empresas francesas han quebrado en los últimos meses, dejando tras de sí una ola de desempleo que golpea a familias y comunidades enteras. Las cifras de paro alcanzan niveles que no se veían desde hace décadas, y el temor a una recesión total crece día tras día. En las calles de París y de otras ciudades, las protestas son cada vez más intensas. Manifestantes exigen la dimisión del gobierno y piden soluciones urgentes, mientras la crisis política interna amenaza con romper el frágil equilibrio social del país. Francia, que antes imponía su voluntad en África, ahora se enfrenta a su propio colapso. Los expertos advierten que, si Francia no logra recuperar el acceso a los recursos africanos, especialmente el oro y el uranio, la economía gala podría hundirse antes de que termine el año. Sin esas materias primas, la industria y la banca francesa pierden su motor principal, y el futuro se vuelve incierto. Estados Unidos observa todo con suma preocupación. Saben que si Francia cae, Europa entera se tambaleará y la influencia estadounidense sobre el continente se debilitará. La estabilidad del bloque occidental, construida durante décadas sobre la explotación africana, está en juego. Pero el mayor temor de Occidente es el efecto dominó. El ejemplo del Sahel podría inspirar a otros países africanos a romper sus cadenas y reclamar el control de sus riquezas. Si eso sucede, la era del dominio europeo sobre África podría estar llegando a su fin. El destino económico y político de Europa, y en parte de todo Occidente, pende de un hilo. Mientras tanto, el Sahel ve en esta crisis la oportunidad histórica de liberarse de una vez por todas y forjar su propio camino hacia la soberanía y la dignidad. En medio de este choque de poderes, surge una pregunta clave. ¿Qué enseñanzas deja esta situación para otros pueblos sometidos? ¿Y cómo puede África aprovechar este momento de cambio? La mayor revolución del Sahel no son los tanques, sino la voluntad colectiva de no volver a arrodillarse jamás. Burkina Faso, Mali y Níger
demuestran que la solidaridad regional es la clave que rompe cadenas. Unidos, estos países están enseñando a África y al mundo que es posible salir del ciclo de opresión impuesto durante décadas por potencias extranjeras. Han entendido que la verdadera independencia comienza por controlar sus propios tesoros: el uranio de Níger, el oro de Burkina Faso, el algodón y el petróleo de Mali. Ya no basta con extraer estos recursos. Ahora luchan para decidir su destino y así blindar su soberanía. La autosuficiencia militar es otro pilar fundamental. Por primera vez, el Sahel está construyendo sus propias armas, liberándose del chantaje y la tutela de quienes antes dictaban qué podían o no tener. Esta independencia armamentista significa que, ante la amenaza, las decisiones y la defensa nacen desde dentro. Pero lo más poderoso es el respaldo del pueblo. Después de generaciones de miedo y resignación, hoy la dignidad es más fuerte que el temor. Las plazas se llenan de voces que apoyan a líderes firmes, porque prefieren la incertidumbre de un futuro libre a la miseria de una sumisión segura. Y en este nuevo camino, eligen aliados distintos. No buscan socios que vengan a subyugar, sino a asociarse en igualdad. La cooperación con quienes respetan la autonomía africana abre puertas a oportunidades reales y rompe las viejas reglas del juego global. Sin embargo, el riesgo es enorme. Si se fractura la unidad o se pierde el control de los recursos, los errores del pasado volverán a repetirse. Pero si estos pueblos mantienen el rumbo, África podría, por fin, redefinir su lugar en el mundo, dictando sus propias condiciones. Ahora, con todo esto sobre la mesa, ¿qué debe hacer cada uno de nosotros ante este cambio histórico? ¿Cuál es nuestro papel en la transformación que está ocurriendo frente a nuestros ojos? El Sahel ha trazado su línea en la arena. ¿Quién cruzará y quién se mantendrá firme? La historia se está escribiendo ante nuestros ojos, y cada uno de nosotros forma parte de este momento decisivo. Durante más de 6 décadas, Burkina Faso, Malí y Níger vivieron bajo la sombra de potencias extranjeras. Ahora, por primera vez en generaciones, el Sahel toma el control de sus armas, sus recursos y su destino. No es solo una revancha contra el pasado colonial, sino una apuesta por la soberanía y la dignidad africana. El desafío es claro: ¿permaneceremos espectadores mientras otros deciden por África, o tomaremos parte en el nacimiento de una nueva era donde el continente defina sus propias reglas? Lo que está en juego es enorme: la autonomía africana, el control real de la riqueza y la seguridad de millones de personas. Ignorar este momento puede significar perder la oportunidad de ver una África fuerte y soberana, capaz de resistir presiones externas y de servir como ejemplo para otras regiones del mundo. Por el contrario, apoyar este cambio, ya sea desde dentro o desde fuera del continente, puede cimentar la llegada de una era de respeto, poder y justicia para los pueblos africanos. El futuro no está escrito. Lo que hagan hoy los líderes, las sociedades y la comunidad internacional marcará el destino no solo del Sahel, sino de toda África y del equilibrio global. La pregunta ahora es: ¿seremos parte de quienes dan un paso adelante o de quienes miran hacia otro lado mientras se decide el porvenir?